Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Arrancó el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde el actor Robert De Niro recibió la Palma de Oro por su destacada trayectoria y aprovechó su discurso para criticar duramente al presidente Donald Trump. El presidente norteamericano aseguró en sus redes sociales que incrementaría un 100% los aranceles a las películas realizadas fuera de Estados Unidos. Y las reacciones en México no se han hecho esperar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en redes sociales un mensaje que cimbró la industria del audiovisual en el mundo, pues dijo que impondría aranceles del 100% a las películas filmadas fuera de Estados Unidos. El mensaje ha generado mucha especulación. El tema escaló rápidamente. Incluso se habló de la situación del cine nacional en la conferencia matutina que ofrece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Daniela Latorre, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, destacó los programas de apoyo al cine nacional, mientras que Cristian Calónico habló de la renovación profunda que tendrán los estudios Churubusco. Hay muchas lecturas al respecto, pero la principal es que Trump busca que los grandes estudios regresen a filmar a Estados Unidos. Plataformas como Netflix están produciendo muchísimo en el extranjero. Esta cuestión de los aranceles debe de ser manejada con muchísimo cuidado porque va a afectar pero a toda la industria, ¿no? O sea, no solo de un país, sino a nivel internacional. Y de ninguna manera creo que pudiera ser benéfica, ¿no? Es una realidad que se estrenan muy pocas películas mexicanas en Estados Unidos, así que para nuestro país esta medida afectaría poco. Pero en cambio, si México decidiera responder e incrementar los aranceles al cine norteamericano, las cosas cambiarían radicalmente para los exhibidores. Bueno, en realidad sobre el tema de los aranceles que anunció el presidente Trump, todavía no hay ningún posicionamiento de la Cámara porque estamos esperando a que haya más información. Finalmente, lo que hizo el presidente Trump fue anunciarlo en una red social. No hay ningún decreto, todavía no hay nada. Entonces, ni siquiera hoy, con la información que existe, se podrá medir cuál sería el impacto que tendría esto sobre el cine mexicano, por lo que hemos decidido esperar a que haya más información para poder tener una posición. Si se cumple o no su amenaza, sus dichos sí han afectado la industria nacional. Es un arancel muy difícil de aplicar. Eso no quiere decir que no nos afecte, porque afecta el ruido, afecta, que creo que es lo que busca un personaje como Donald Trump. Afecta en el miedo de los productores, afecta en el pues pausemos proyectos porque no sabemos qué va a suceder después. Eso realmente es como la afectación real, la industria trabajando con miedo. Hasta ahora Donald Trump no se ha pronunciado nuevamente al respecto, pero la amenaza en cualquier momento se podría cumplir. Este año México tendrá una importante participación en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Se presentarán directores como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Carlos Reigadas, quien además forma parte del jurado. Fuera de competencia se presenta la película Tequenchu, El Guardián del Bosque, ópera prima del director Carlos Matienzo. El director Carlos Matienzo Serment lleva su ópera prima Tequenchu, El Guardián del Bosque, al Festival de Cannes. Esto como parte del Fantastic Pavilion del Marché du Film. Existe esta área únicamente enfocada al género fantástico de terror, que es el Fantastic Pavilion, y se van a presentar 7 películas, entre ellas Tequenchu, y estaremos presentando en un cine frente a una audiencia que está queriendo buscar, bueno, audiencia, agentes de venta, agentes de distribución que están interesados en películas del género. Programas van a buscar lo que viene este año y en eso pues nosotros estaremos ahí presentando también. El director había realizado previamente trabajos con la comunidad Tenec de San Luis Potosí, quienes tienen dentro de su cosmovisión la figura del náhuatl, criaturas mitológicas que fungen como guardianes de la comunidad. La verdad es que tuvimos una parte de investigación muy fuerte. Antes de escribir platicamos con algunos expertos en el tema, algunos investigadores. Obviamente nosotros conocemos los códices que ya existen en el caso de Sagún, que habla de esta figura desde tiempos de la colonia,
Para nosotros era muy importante como darle esta veracidad al personaje. Dentro de la selección del Fantastic Pavilion se encuentran otras películas mexicanas. Hablando con extraños de Adrián García Bogliano, El Mugler de Lucía Las Heras y Game Over de Carlos Marín. Nuevas sedes, nuevas pantallas y nuevas etapas. Los premios Ariel llegarán más lejos que nunca. Este año, la edición número 67 de los premios Ariel, que reconocen lo mejor del cine nacional, cambiará de sede. Por primera vez la ceremonia se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, marcando un nuevo capítulo en la historia de estos galardones. Creemos que vamos a estar en una sede que va a traer la atención de mucha gente, una sede con un gran antecedente cinematográfico, como es el caso de Puerto Vallarta, Jalisco. Este cambio de sede abre la posibilidad de que los premios Ariel recorran distintos puntos del país, fortaleciendo la presencia de la industria cinematográfica nacional y fomentando su crecimiento en cada región. Gradualmente en los próximos años, tal como hace la Academia de Cine Española, tal como está haciendo la Academia de Cine Colombiana, circular por el país, que además es un país grande, y estar, bueno, ahora como estamos en Jalisco, pues quizás estar el próximo año en el norte del país. El año pasado marcó un cambio importante para los premios Ariel, al transmitirse por primera vez no solo en Canal 22, sino también en TNT y la plataforma Max. Con esto, la MAC apostó por llegar a nuevas audiencias y generaciones, destacando el valor de adaptarse a los nuevos formatos digitales en favor del cine mexicano. Nos permite pasar en el canal que pasa todas las premiaciones, empezando por el Oscar, TNT y otras muy importantes, incluyendo los Platino. Sí hace un cambio interesante de que nos abrimos a unas nuevas audiencias, más amplias y más jóvenes. En su última etapa, los premios Ariel han cambiado para bien. Lo que antes limitaba su realización, hoy se supera con convenios y nuevas actividades que los han hecho autosustentables, ampliando su labor. Publican libros, restauran películas y promueven el cine mexicano todo el año. Estamos en un momento con una razonable estabilidad que se basa en la autosustentabilidad de la academia a partir de que podemos ofrecer muchas más cosas del solo la entrega de premios. Muy pronto les daremos a conocer las fechas de la realización de los premios Ariel. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de regreso y nos sentimos muy emocionados porque esta semana en Marquesina nos acompaña Alana Sinués, que de alguna forma regresa a su casa, a Canal 22. ¿Cómo estás, Alana? Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias. Efectivamente, de vuelta a casa. Hace unos años trabajaste aquí. Sí. Qué padre 2013, por ahí. Qué padre recibirte ahora con este documental que se llama La Falla, que bueno, los que ya lo vimos sabemos que habla sobre la infancia y la educación en México, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, ¿dónde lo filmas y qué es lo que presentas en este trabajo? Pues La Falla se filma en Acatic, que está a 1 hora de Guadalajara, y lo que nos interesaba era hacer como una experiencia inmersiva, ¿no? De volver a estar en ese salón, en ese mundo en donde empezamos de alguna manera a configurar nuestro entorno, a metabolizar todo lo que nos cuentan del mundo, del país. Y lo hicimos con una maestra, la maestra Celeste, a quien conocí tiempo atrás cuando todavía era estudiante normalista. Así es. Bueno, tengo varios amigos que son maestros de diferentes disciplinas y siempre me cuentan unas historias que a veces son difíciles de creer, pero si recuerdas cuando eras niño cómo vivías, digamos, esos días de escuela, pues no es tan difícil. Lo que nos presentas es un microcosmos de lo que sucede en el país, ¿no? A través de los niños vamos conociendo su propia realidad, lo que viven cada día en casa. Es complicadísimo eso que nos muestras, a veces incluso es duro de ver o difícil de ver. ¿Cómo fue para ti también convencer a la maestra, a la escuela y sobre todo a los papás de estos chavitos que pues retratas en pantalla? Pues sí, digo, además filmar niños siempre es algo delicado, cuanto más en una escuela, ¿no? Lo que hicimos fue mucho trabajo de preproducción. Trabajamos mucho con las mamás, nos reunimos mucho con las autoridades, tratando de que colaboraran con nosotros, no solamente de explicarles qué película queríamos hacer, sino de poner ese tema a reflexión. Entonces te diría que fue como una creación colaborativa que duró 1 año de charlas y de encuentros, lo que permitió finalmente que los niños se sintieran en confianza, ¿no? Es la segunda vez que filmo niños y algo que aprendí en la primera película es que cuando uno establece como un espacio seguro con los papás o los tutores, los niños lo reciben
y entonces se entregan, ¿no?, por completo. Así es. Oye, bueno, evidentemente aquí hay temas, como ya lo decías, delicados, ¿no? Pero ¿tú pensaste en algún momento que la película iba a ir por ese camino? ¿No? De pronto se habla de violencia en el hogar, de narcotráfico, incluso hasta de homofobia, ¿no? Sí. Algo que a mí me reveló mucho la película es que pues actualmente la educación en México no se trata nada más de recibir a niños que van a aprender a leer o escribir, ¿no? Se trata de contener a niños que vienen también de situaciones muy rotas, pues dado el contexto en el que estamos viviendo. Entonces los maestros necesitan de pronto tener herramientas que van más allá de la educación, ¿no? De herramientas psicológicas, herramientas de contención emocional. Y eso para mí fue muy revelador, porque uno escucha muchas cifras, ¿no? México es uno de los países con mayor abuso sexual infantil, lo estamos escuchando todo el tiempo, pero cuando estás en un salón y lo empiezas a percibir, la experiencia es muy distinta, ¿no? Es muy fuerte el ver que sí, efectivamente está sucediendo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue para ti también el planteamiento de la maestra, ¿no? Como ya te lo decía, reflejo de muchísimos maestros que de pronto se enfrentan no solamente pues a dar este servicio educativo a los niños, sino que de pronto hacen las veces incluso de psicólogos, de papás, ¿no? Y que además se enfrentan, digamos, a estas dinámicas también donde pueden ser acusados por sobrepasar algunos de esos propios límites, ¿no? Sí, totalmente. Es que actualmente yo creo que las aulas son un lugar no solamente académico, sino un lugar de protección y resistencia de las infancias. Y yo creo que la película, a mí me gustaría que de alguna manera propiciara esa reflexión. Si ahora es también un espacio de protección y de resistencia, ¿qué herramientas tenemos que darle a los maestros, ¿no? ¿Qué tenemos que hablar, qué no tenemos que hablar o de qué manera tenemos que contar lo que está pasando? Oye, entre todas estas historias, y casi un poco a manera de spoiler, ¿no? ¿Cuál fue la que más te sorprendió, no? O sea, hay historias que dan un poco de risa incluso, pero hay otras que son tremendas, ¿no? Dentro de este salón, como en muchos otros lados, pues existe, por ejemplo, un niño que es problemático, ¿no? Y que de pronto vas descubriendo a través de las historias que él mismo cuenta, pues que a lo mejor pues sin ser como mala persona, ¿no? Pues su camino no va a ser tan fácil a lo largo de la vida, ¿no? Sí, pues lo que nos dimos cuenta es que a los niños necesitan mucha atención, ¿no? A los niños les encanta que uno los escuche, de hecho siempre están diciendo, mírame, mírame, ¿no? Y pues porque vivimos en una vida muy veloz, llena de celulares, no les prestamos tanta atención. Yo creo que la experiencia que tuvieron ellos de verse así totalmente escuchados por un equipo durante un mes, propició que hicieran cosas distintas. Por ejemplo, Iker empezó a llamar la atención, ¿no? Y yo creo que tuvo que ver justamente con la necesidad de ser visto, y no tanto porque sea un niño problema, ¿no? Porque desarrolló como un montón de personalidades dentro de un mes, que yo decía, bueno, este niño verdaderamente es multifacético, y tuvo un cambio muy grande Iker, ¿no? Entonces eso también nos dio como la sensación de decir, claro, los niños lo que necesitan es que los miremos, que los escuchemos, ¿no? La presencia. Súper importante. Oye, ¿cómo recibieron, este trabajo? Nosotros lo vimos el año pasado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Morelia. De Morelia, tienes razón, de Morelia. Y pues ya me has contado que algunos de los papás ya lo habían visto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recibieron, no? O sea, ¿y qué tanto cambió además su percepción de su propia forma de educar a sus hijos, no? Claro. Bueno, nosotros desde el principio tomamos un riesgo desde el punto de vista de la producción, que fue justamente en este diálogo con los tutores, las mamás en este caso, que ellas verían el corte final y lo autorizarían, ¿no? Eso fue algo por contrato, para que ellas se sintieran realmente a gusto y contentas de que estuviéramos trabajando. Entonces, la primera vez que se las enseñé ha sido, pues, la vez que más nervios he sentido en toda mi vida. Y fue muy lindo porque por supuesto que confronta un poco, los niños evidencian ciertas cosas, ¿no? Pero sobre todo les pareció importante el que se hablaran estos temas, ¿no? O sea, les pareció más importante eso que los nerviecillos que sentían. Entonces en ese momento ya quedó autorizada y bien. Oye, evidentemente esta película, además de Morelia, se ha presentado en otros festivales y has tenido la oportunidad de platicar con el público, ¿no? ¿Qué te han dicho, no? Porque evidentemente pues esto sucede, ya lo decías, en Jalisco, pero son historias que se repiten en todo el país. Pues de momento lo que podría decirte es, casi todo el mundo en México me dice siempre, qué bonita película, les enternece mucho, se quedan con los personajes, ¿no? Y afuera les escandaliza un poco, les parece como muy fuerte, ¿no? Hay secuencias que les parecen verdaderamente duras, que nosotros, por supuesto, hemos empezado a normalizar, ¿no? Y ese es un poco el tema de la película, hasta dónde la normalización de la violencia debe de suceder en estos parámetros, hasta dónde no. Entonces sí, esa ha sido la diferencia de momento.
El tema de la violencia me gustaría que me hablaras un poco de él, porque si no mal recuerdo, ¿no? Pues una de las secuencias es los niños protegiéndose de un posible ataque armado, ¿no? Y eso, bueno, eso no se ve en las escuelas de la Ciudad de México, por ejemplo, pero a lo mejor en otras escuelas del norte del país tal vez sí sucede más cotidianamente, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, sí. Definitivamente fuera de la Ciudad de México pues hay un mundo. México es muy grande y sí, y en muchas escuelas, no solamente del occidente y del norte del país, sino muchas más, está empezando a ser parte del protocolo, ¿no? Simulacro de sismo y simulacro de balaceras. Así es. Oye, Alana, pues nada más nos resta agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Marquesina y pues encantados de que estés aquí con nosotros. No, al revés, muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues ahí lo tienen, vayan, corran, busquen en la cartelera este documental que se llama La Falla, no se lo pueden perder, está de verdad que muy bien realizado y hace una gran reflexión sobre, ya lo decíamos, la educación y los niños en nuestro país. Nosotros regresamos en un instante. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara celebra su edición número 40, convirtiéndose en el festival más importante de industria de nuestro país. Este año, el invitado de honor es Portugal. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara festeja su edición número 40 a lo grande. Arranca con la presentación de la película Soy Frankelda, un filme en stop motion dirigido por los hermanos Roy y Arturo Ambriz. Pero esto es solo una pequeña parte de lo que nos espera. Vamos a tener una nueva sección de género, vamos a tener 4 mujeres homenajeadas que anunciamos hoy, que son muy maravillosas las 4, que son Dolores Heredia, Mónica Lozano, Daniela Vega y Denise Guerrero. No sé, tenemos un montón de cosas, películas, cine, presentaciones de libro, exposiciones. Va a ser un fiestón, el festival va a ser un fiestón. Este año el país invitado es Portugal. Se espera el arribo de una importante delegación de actores, productores y directores. Va a venir Julio Medem, va a presentar su película 8. Tenemos diferentes personalidades planteadas también de España, porque obviamente como nuestra competencia es Ibero, ¿no? Hay varias películas españolas que ya se han anunciado, casi todas. El cine mexicano tiene una gran relevancia a través de la sección Mezcal, compuesta por 5 películas de ficción. Autos, Mota y Rock and Roll de José Manuel Cravioto, Café Chairel de Fernando Barreda Luna, Cocodrilos de J. Javier Velasco, 12 Lunas de Victoria Franco y Un Mundo para mí de Alejandro Zuno. Además se presentan documentales como Boca Vieja de Yovegami Ascona Mora, Isleño de César Talamantes, Mirar caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y Cada que respiraba suspiraba, y Cada vez que pensaba, pensaba en ti, de Pepe Gutiérrez y Carlos San Juan, y Llamarse Olimpia, de Indira Cato. Yo siento un poco que quedamos a ver porque me gustaría mostrar muchas más películas, ¿no? Este año teníamos la oportunidad de mostrar más películas en la competencia Mezcal, pero desafortunadamente no podemos incrementar las competencias por una situación presupuestal. Y a mí me da muchísimo gusto las películas que lograron entrar a la competencia Mezcal porque son películas fantásticas. El festival además es un importante encuentro de industria. Aquí se han desarrollado proyectos que luego han sobresalido en el extranjero. Un caso específico es El ladrón de perros del director Vinko Tomisic. El ladrón de perros, por ejemplo, es una de las películas que estuvo en nuestros programas de formación. Entonces, esta película nosotros la hemos acompañado en todos los procesos y me da muchísimo orgullo que haya estado en Los Platino, que estuvo en Málaga, porque yo siento que eso es el festival con relación a las personas que hacen nuevo cine. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se realizará del 6 al 14 de junio. Hace más de 75 años se filmó en Taxco, Guerrero, la película Macario. En este mismo lugar se celebra un festival de cine que cumple su 10ª edición y que busca colocar a la ciudad como un centro cinematográfico. Del 23 al 31 de mayo se llevará a cabo la 10ª edición del Festival Internacional de Cine de Taxco. Esta fiesta cinematográfica tiene su sede en una ciudad muy importante para la historia del cine de nuestro país. Es una ciudad que tiene una tradición cinematográfica como pocas en México y ese elemento que nos permite y que conjuga su tradición cinematográfica, su espacio arquitectónico, su riqueza natural, su gastronomía, su geografía cercano a la Ciudad de México,
ha permitido y es uno de los elementos más destacados. Tener una ciudad así con cine es una combinación fabulosa. Esta edición está dedicada a la película Macario, que fue filmada en esta ciudad, por lo cual contarán con una exposición fotográfica de la película, además de un homenaje póstumo al actor Ignacio López Tarso. Las proyecciones serán en lugares emblemáticos de Taxco. Proyectamos a 40 metros bajo tierra dentro de una mina, por ejemplo. Tenemos proyecciones en plazas públicas y en callejones que son completamente mágicos y completamente pintorescos, que hacen de la ciudad tanto locación como protagonista. Y también tenemos, por supuesto, la joya de la corona, que es la iglesia de Santa Prisca, que proyectamos en esta edición. Vamos a proyectar por primera vez dentro de la iglesia. El actor Roberto Sosa, quien ahora podemos ver en proyectos recientes como Pedro Páramo, Los Reyes de Oriente y Rosario Tijeras, será homenajeado con el Aro de Plata, que premiará su vasta trayectoria. Son más de 108, 110 películas realizadas a lo largo de 45 años, más de 40 obras de teatro, telenovelas, series. Y estoy seguro que cada una de ellas ha sido importante, incluso los trabajos con los que no he estado contento o satisfecho, también han sido una gran lección. De igual manera, la actriz Lisa Rivas, a quien hemos visto en pantalla en series como El Secreto del Río y Celda 211, será reconocida con el Aro de Plata al talento juvenil guerrerense. Me siento muy feliz, muy agradecida con todo mi equipo, con mi manager Gaby Cartol, con mi PR, con mi mamá, con mi papá Ricky, y también estoy muy orgullosa de mí misma. Y pues bueno, estoy muy emocionada también de ir a Taxco porque hace mucho tiempo no voy, pero estoy muy emocionada de ir porque es un lugar súper bonito. La programación del festival será completamente gratuita y podrá consultarse en su página web. El llanto de una tortuga cambia radicalmente la vida de una familia de pescadores. Este documental revela lo que el mar nos está pidiendo a gritos. Mírala, le digo, es como si fuera una mujer la tortuga, mírala, chécala cómo está. El llanto de las tortugas de Jaime Villa es un documental que retrata la historia de Cosme y Mónica, una pareja de pescadores de Bahía de Quino en la costa de Sonora. Todo comienza cuando Cosme, encargado de cuidar una tortuga capturada, escucha lo que interpreta como un llanto, algo que marcaría un antes y un después en su vida. Conmovidos por la experiencia, él y Mónica deciden dejar atrás la pesca para convertirse en defensores de estos animales, fundando el grupo tortuguero de Bahía de Quino. A través de esta historia íntima, el filme muestra cómo un gesto de empatía puede despertar una poderosa vocación por proteger la vida marina. Me abrió los ojos en el sentido de que, sobre todo, no me di cuenta de que no conocemos los espacios que habitamos, ¿no? Y a partir de ahí es el desconocimiento de cómo tratarlos. Entonces, para mí fue como un parteaguas, la forma que ellos trabajan, la forma que ellos cohabitan en el mar. El llanto de las tortugas ha tenido una destacada presencia en festivales como Docs MX y el Festival Santiago Wild, donde recibió el reconocimiento del público por su poderosa historia. A diferencia de una distribución convencional, el filme emprendió la Ruta Tortuguera, una gira por comunidades costeras y pesqueras de México, llevando su mensaje directamente a quienes viven realidades similares. Creo que ha conectado muchísimo con la gente y a final de cuentas es algo que nosotros queríamos, ¿no? En el equipo de producción, que sobre todo nos interesaba la conexión con la gente, ¿no? Más allá de los circuitos de festivales, de los circuitos de validación, nos interesaba que se mostrara en costas, ¿no? En lugares donde la gente va, ¿no? De turistas hacia las costas también. Este filme no solo retrata la transformación de una familia en Bahía de Quino, sino una problemática que podría repetirse en cualquier rincón del país: la precariedad laboral, los retos económicos y de salud que enfrentan los pescadores y el rol clave de las mujeres en la defensa del entorno. Nuestra principal idea es no aleccionar, sino hacer que nos preguntemos dónde estamos, ¿no? Donde precisamente eso, que empecemos a preguntarnos si en realidad
el mar, pero bueno, no solo el mar, sino otros ecosistemas en realidad son eternos, ¿no? Entonces, justo como dice Mónica, o sea, antes todo esto olía, ¿no? A mar, olía a pescado, olía a camarón, y ahora no huele. Entonces creo que esa es una frase muy fuerte y que nos dice, sin decirlo como tal, qué tan amolados estamos. El llanto de las tortugas ya se encuentra disponible en la Cineteca Nacional, así como en cines seleccionados alrededor de nuestro país. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo los invitamos a que no se pierdan por MX Nuestro Cine el ciclo dedicado al heavy metal. En esta ocasión les presentamos la película Las Islas del Metal, cultura, historia y política en la música heavy metal del Caribe. Sin embargo, desde la década de los 60, las costas de estos países conocieron el género musical del rock y más tarde, en la década... Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.